Saludos amigos, qué bueno que nos juntamos una vez más en Tema y Mesa con Rafael La Antigua. Hoy tengo el privilegio de tener en la mesa a un amigo, un empresario, campesino, comerciante, bonachón, le gusta el domino. Bueno, es una persona que vamos a disfrutar ustedes y yo en todo el trayecto de la entrevista. Se trata de Manuel Comprés Taveras. ¿Dónde está el aplauso, muchachos? Manuel, bienvenido. Gracias a La Antigua por invitarme a este programa, a esta plataforma de Mesa. Tema y Mesa. Sí, Tema y Mesa. Manuel, ¿de dónde nacen sus orígenes campesinos? Así como medio campesino. Yo nací en el campo. ¿En qué campo? Juan López, lo que conduce a la Milagrosa de la Laguna. Y me acostumbré con mis padres al campo en sí, porque vivíamos de agricultura, de ganadería, ese tipo de cosas. O sea, que usted se define como un hombre de campo. Un hombre de campo. Me gusta todavía, aún así me sigue gustando y vivo allá. Y fíjese que usted se ha quedado viviendo en su campo. Así es. Su padre y su madre, su nombre, ¿cómo? Saturnino Rafael Comprés, fundador de la Asociación de Mayoristas en Provisiones. ¿Ah, sí? Y Bienvenida Tavera, que son de ahí de Estancia Nueva. Bueno, usted lo mejor que heredó de su madre, que me pueda decir brevemente. Sí, la formación de ella, muy dulce, una persona que realmente nos condujo a principio en la familia, unidad, y que sobre todo compartíamos entre la familia ideas fundamentales para que siguiéramos hacia adelante los estudios, ese tipo de cosas. Así es. Y ese carácter como del compresismo, como dice un amigo mío, se llama, un saludo a Lefo Molina. Los Comprés en su gran mayoría se parecen todos, porque tienen un carácter un poco decisivo. ¿A quién? Eso fue a su papá. Bueno, en el aspecto de... Sí, papá fue muy decidido en todo lo que se proponía. Era un hombre de adelante. Sí. Tuvo un colmado en el campo. ¿Ah, sí? Un colmado, y de ahí surgió el almacén de la Casa Comprés en la Salcedo, esquina Morillo. Y luego se trasladó donde yo estoy actualmente. Pero papá, teniendo ese colmado, se atrevió a solicitar a ser miembro fundador de la Asociación de Mayoristas en Provisiones. Y ahí fue eso lo motivó a comercializar productos ya al por mayor. O sea que de ahí es que viene la decisión de ustedes, porque ¿cuántos hermanos fueron comerciantes o son comerciantes? Comerciantes sí, fuimos 4, pero los demás siempre mantenían ayudando, ese tipo de cosas, pero Paulio... Siempre en el ejercicio. Sí, así es. ¿Y cuántos son ustedes, Manuel? 13. Éramos. No me diga. Éramos 13. Sí. Manuel, ¿y usted cuántos hijos tiene? 6 nietos. ¿Me se pueden contar? No, nietos, son muchos. Pero se lo sabe, ¿no? Sí. Digo, el número por lo menos. 11. 11. Pues yo digo que eso es una bendición. Sí, así es. Manuel, entonces ya conocemos un poco de su historia familiar y también de la labor de comerciantes. Usted también duró muchos años o tiene muchos años en la Asociación de Comerciantes y Mayoristas de Moca. Cuénteme algo de esto. Sí. Ingresé en el año 1985 ¿sí? Como miembro de la Asociación de Mayoristas. Y luego ya en el 87 me eligieron como tesorero. Sí. Y en el 88 fui presidente por primera vez de la Asociación de Mayoristas. Y me atreví a celebrar ahí en el Parquecito de la Victoria la primera feria del comercio en provisiones. ¿En ese entonces? En ese entonces, 88. ¡Wow! ¿Y usted cuántas veces fue presidente? 7 veces presidente de lo que es la parte gremial y 7 veces presidente de lo que es la parte comercial. ¡Wow! Así es. Y esa historia de gremialista, ¿cómo le surge? Porque vamos a suponer, ya el grupo de comerciantes está reunido, somos comerciantes, pero para ser sindicalista, gremialista, las ideas, ¿cómo aprendió esta dinámica de dirigir? Bueno, tú sabes, uno se atreve siempre a aportar ideas por el desarrollo, por la unidad, la comercialización de los productos. Y vieron en mí un potencial candidato para la presidencia, para que condujera la Asociación de Mayoristas. Y fuimos exitosos, porque de ahí surgió, en el 87 también surgió lo que es la comercializadora.
que nos daba el servicio a nosotros como comerciantes de las mercancías para poderle vender a los consumidores a un precio más cómodo. ¿Cuál es la historia que tiene la Asociación de Mayoristas con su relación en la construcción acá en Estancia Nueva? El play de jugar softball, la edificación. Una breve historia de eso y cómo ustedes lo lograron. Eso nos dio mucho trabajo, o más bien le dio mucho trabajo a los fundadores, porque ellos empezaron en el año 1967. Así. Y entonces, pues, con la colaboración de algunos empresarios, especialmente Grupo Roja, y Felipe Roja, sí, que aportó en ese entonces 1,000 pesos, que eso fue mucho dinero. 1,000 toletes en ese entonces. Para comprar los terrenos que hoy tenemos. Entonces, luego, pues, con grandes actividades que celebraron en ese entonces, pues, lograron la edificación y después, en lo sucesivo, fuimos desarrollándonos. Usted conoció a un señor que se llamaba Natanael Pérez. Ay, no, Nataniel Rodríguez Collado. Sí, Rodríguez Collado. Porque Nataniel Rodríguez era un fundador que fue prácticamente el padre de nosotros. Ajá. Porque él tenía mucha credibilidad en el comercio. Y entonces gozaba de ese respeto en los bancos. Y entonces nosotros los comerciantes pequeños tomábamos prestado cheque para devolvérselo en la semana, y él tenía la capacidad de prestarnos los cheques para cubrir el pago de los suplidores. Entonces, nosotros fuimos grandemente beneficiados. Casi todos los comerciantes fuimos ayudados por Nataniel. Nataniel, señor ser humano, que siempre hacemos mención en la reunión porque fue de la idea de la comercializadora, fue la idea de la unidad del comercio en sí, y fue un grande en el asunto de comercialización de productos como azúcar, arroz, que traía de otros mercados. O sea que dejó sus huellas y su historia positiva. Así es. La diferencia que existe en el comercio de hoy en cuanto al movimiento económico, el pago de los impuestos, la dinámica que hay que tener con los empleados y todo eso que tiene que ver con la seguridad social y todas estas cosas. ¿Cómo ustedes se han extrapolado en el tiempo para en cada tiempo hacer la diferencia? Así es. Fíjate que los tiempos van cambiando, la exigencia también. En ese entonces yo recuerdo que hacíamos una declaración a mano. Y decíamos, ¿es una mascota? Sí, y decíamos, ellos nos daban una hoja. Y ahí tú plasmabas, decía yo, Antonio Manuel compré, estimo que mis beneficios fueron de 322 pesos. Eso era una declaración. Una declaración que tú hacías tú mismo. Ajá. Entonces era muy flexible en ese entonces, pero ahora no. Ahora por asuntos de cruce de información con respecto a las compras y con la venta. Entonces nosotros tenemos que revisar muy bien cuál es el costo real del producto para poder finalmente obtener los beneficios que esperamos. ¿Se queda mucho dinero en la dinámica de la venta, el libre comercio, en impuestos y en el camino que ustedes añoran tener un mejor tiempo pasado o futuro a favor de ustedes, los comerciantes? Bueno, en estos precisos momentos nosotros estamos cuesta arriba con situaciones de competencia de mercado foráneo que se han instalado en nuestros centros comerciales. Indiscutiblemente que esas personas reciben una bonanza, vamos a decir, con el asunto de las declaraciones o de los pagos de impuestos. Ajá. Sí. Entonces, precisamente los chinos vienen, se instalan y le dan gracias de 5 años porque presentan unos proyectos de factibilidad en el desarrollo económico y social de la comunidad. Pues entonces hay una concesión para ello, le dan una gracia de 5 años, 3 años para reposición del capital invertido. Sí. Entonces, eso es una competencia desleal en el momento. También hay un asunto de que es una competencia desleal de las grandes cadenas que hoy en día se están instalando en cada una de las provincias, los pueblos. Es lo siguiente. Por ejemplo, la ley de desechos sólidos. Hay un asunto ahora que nos llevan hasta de 100 millones en adelante la venta al año. Pagamos 675,000 pesos, que recientemente lo aumentaron, era 260,000 pesos.
ahora 675,000 pesos. Pero la cadena pueden tener en el país 40 sucursales y pagan por uno solo. ¿Cómo? Sí, por uno solo. Por uno Por solo. uno. Entonces pagarían 675,000 pesos por 40 sucursales en el país. Ah, pero eso es muy, eso es muy desleal. Es muy desleal. Muy desleal. Y eso estamos peleando a través de la Federación Dominicana de Comerciantes, tratando de llevar a un acuerdo con el gobierno porque que miren esa situación, porque realmente nosotros somos ya instalados, nativos de nuestra provincia, de nuestro pueblo, y que vengan otros negocios que se instalen de esta manera de ventaja, pues nos afecta grandemente. Hay, a propósito del tema que usted trae a colación y con sobrada razón, hay la intención incluso, según la información que nosotros tenemos, de que otra gran cadena, incluso nacional e internacional, tiene el propósito o la intención de instalarse en Moca. ¿Tiene usted algún tipo de información al respecto? Sí, yo veo que hay unos estudios ahí del que Bravo. es muy brava y cosas. Exacto. ¿Cuál se llama la cadena? Bravo. Entonces, ¿eso es verdad? Sí, ellos están haciendo los estudios, porque siempre hacen un estudio de factibilidad del mercado. Ajá. Pero yo creo que nosotros lo tenemos que revisar, ¿no? Como comerciante local, y también los gobiernos tienen que ver de acuerdo a las posibilidades del mercado. No podemos saturar el mercado para destruir lo que tenemos ya de 40, 30 años. O sea que hay que verlo desde ese punto de vista, no por asuntos de proyectos de futuro. O sea, yo tengo la información de que los comerciantes en parte se oponen y las autoridades del gobierno tendrían que sopesar este asunto de que sigan trayendo cadenas, grandes emporios a Moca de comercializadoras. Así es. Y fíjense que esa cadena tienen la ventaja, ellos, de que importan mercancía. Tienen sus propias líneas, lo que llaman la línea blanca. Ajá, ¿y qué es una línea blanca? Una blanca son productos fabricados por ellos mismos, que son parecidos a lo local. Por ejemplo, vamos a llamar una empresa X que produzca cloro. Ellos mandan a fabricar ese cloro con la misma formulación. Entonces le ponen la marca de ellos. Entonces ya le dan muy pocos espacios para los productos de la industria nacional. Además de eso, una cosa que es importante, ellos son los grandes importadores de productos, perjudicando la industria nacional. Oh, sí. Entonces, ellos se están instalando en todo el país, saturando el mercado, desplazando el comercio local. Y eso es peligroso para la estabilidad económica de nuestro país. Actualmente estamos en República Dominicana en un estado de restricción económica, que para nadie es un secreto, fruto de los efectos de la guerra y que han aumentado de precio los combustibles, entre otros productos. Se ha frisado, por ejemplo, los combustibles por 3 o 4 semanas, pero que el barril de petróleo estaba establecido en más de $100 y ha disminuido. Esto puede, esta dinámica de alza de inseguridad, ¿en qué sentido le ha afectado a ustedes los comerciantes de los pueblos? Sí. Y quiero decirte algo respecto al precio del petróleo. Hoy, precisamente, el petróleo bajó de 80 a 73,60. Más baratos ahora. Entonces, fíjense, yo creo que la ley es clara. No puede ser que cuando subimos y cuando baja se quede igual. Yo creo que el gobierno inmediatamente tiene que revisar la ley de hidrocarburos y que se reflejen en el consumidor, en el producto terminado. Fíjense, a nosotros nos afecta, con la pregunta que tú nos has hecho, pues nos afecta grandemente, primero porque hay una recesión en el país. Hay poca inversión. Fíjense que los gobiernos deben invertir, del Producto Interno Bruto, deben invertir por lo menos un 4% de infraestructura. Y aquí se está invirtiendo ahora a un 2.6%. Entonces, eso también se refleja en la poca dinamización de la economía. Sí. Y que afecta no solamente a nosotros, a todos, a la clase más desposeída, porque cada día se le imposibilita ir al supermercado a comprar su canasta familiar. Bueno, entonces, ¿cuál sería la esperanza para que esto cambie? Primero, que el gobierno debe invertir un poquito más en infraestructura, porque ellos son el ente importante para dinamizar la economía invirtiendo más. Hay que pensar en que los préstamos
se debe invertir, no para gasto corriente. Cuando tú tomas en tu casa, tomas un préstamo con la finalidad para comer y no lo inviertes para sacarle fruto, entonces tu problema se va a agigantar. Sí. Porque si tu problema era de 100 pesos y tú tomas 100 pesos prestados más, pues entonces el problema va a ser de 200. Tú no lo has puesto a producir. Y eso es lo que está pasando con este gobierno en estos momentos, que no está invirtiendo para producir, sino para gasto corriente, no en infraestructura. Entonces se torna, por eso el pueblo dice, no se ve el peso. El crecimiento que dice que hay no se ve, pero no se ve porque no se está invirtiendo. Ya. No toca esa parte sensible que dinamiza la economía en sí. Entonces, en parte, usted me quiere decir que el gobierno en esa parte económica ha fracasado. ¿Sería necesario un cambio de gobierno? Yo entiendo que debe revisarse. El pueblo debe pensar, ya es un pueblo pensante, que no es que no tenemos el pueblo que anteriormente se volcaba a votar por los 500 pesos. Ya hay un público significativo que piensa y entiende que quienes pudieron haberlo hecho mejor o quienes lo hicieron mejor sería una segunda opción. Entonces, en estos momentos, si no cambia, yo creo que la mejor opción es cambiar. Y en ese cambio, ¿usted cree que el expresidente Leonel Fernández podría tener una oportunidad? Es uno que tiene mayor oportunidades. Yo creo que finalmente, por un consenso de la oposición, en vez de Leonel Fernández, creo que van a poner a Omar Fernández. Ah, ¿usted cree? Sí, yo entiendo que sí. ¿Y por qué a Omar? Porque él tiene una popularidad enorme que ningún político lo ha logrado en estos momentos. El pueblo, la juventud, el primer voto, está esperando de juventud, de personas que realmente vengan con una visión diferente por el bienestar del común. Usted tiene mucha experiencia en diferentes renglones y qué bueno que tenemos acá en Tema y Mesa a un hombre como Manuel Comprés. Usted tiene la experiencia, por ejemplo, de haber sido presidente del Consejo de Coramoca. Sí. Ahora se ha estado hablando de un préstamo que hay, un dinero para mejorar y cambiar incluso muchas cosas obsoletas que tenemos aquí, que están las calles brotando por doquier. ¿Qué le parece a usted esta situación que está denunciando en gran parte el pueblo, que no avanza de estos recursos que posiblemente ya están aprobados y parte desembolsados? Fíjense. En el año 2018, antes nosotros iniciamos el proyecto, un levantamiento general de un estudio para hacer el sistema sanitario de Moca. No solamente para la planta de tratamiento, sino el sistema completo. Yeah. Así iba con Gaspar Hernández. Entonces, luego en el 2018, nosotros hicimos actividades. Nos enfrentamos al mismo gobierno como un proyecto necesario. Yo recuerdo. Sí, un proyecto necesario que estaba pidiendo Moca y el país. Y le digo el país porque actualmente Moca es uno de los mayores contaminantes que tiene el país. La planta que está por ahí por la colina, es donde mandan los residuos sólidos, la mandan exactamente al río. Y eso está contaminando todas las redes. ¿Lo vierte al río directamente? Sí, claro. Y no le dan ningún tratamiento. No me diga. No, ahí solamente le echan un poquito de cloro para que no hieda mucho. Ay, Dios mío. Y si tú vas al poli, entonces tú ves que la contaminación y el olor, el mal olor que despide. Entonces nosotros vimos como necesario de que se construyera una planta de tratamiento, un sistema completo, porque ya colapsó. Pero no solamente eso, miren, nosotros hicimos un seminario en Panamá, en otros países también que visitamos, en mira de que los gobiernos deben invertir en saneamiento, porque invirtiendo en saneamiento pues se logra más salud. Y entonces se invierte también, se logra mayor rendimiento laboral. Pero no solamente eso, los hospitales merman la medicina, el asunto de consumo de medicina, porque vamos a enfermarnos menos. Es preventivo el asunto. Sí. Es prevención. Las empresas van a tener empleados saludables. Y es que Moca está contaminando. Entonces, fíjate, con respecto a eso, nosotros lo dejamos ya, finalmente en el 19, a final del 19, recibimos una comisión del Banco Mundial
donde se nos aprueba el préstamo de 43.5 millones de dólares. ¿Ah, sí? Con la finalidad de construir el sistema sanitario. No obstante, ahí vino el cambio de gobierno. En el 2021 desembolsan 43.5 millones de dólares, pero esta vez no lo llegó a Coramoca, le llegó a INAPA. ¿Ahí qué pasó entonces? ¿Eso convino o...? Al parecer no había como la capacidad de manejo de los recursos, se entendía que INAPA podía manejarlo mejor. Bueno, el asunto es que en INAPA no se ha iniciado el proyecto. En el 24 yo recuerdo que comenzaron y le pusieron unos numeritos a cada uno de los registros sanitarios, como que iban a iniciar el proyecto y no se ha hecho nada. Han pasado del 2021 al 2026 5 años. Y yo le pido a las autoridades que por favor, que Moca se merece, que por lo menos hagan esa planta de tratamiento, porque eso no hay que hacerlo todo junto. La planta de tratamiento se puede construir, más los colectores. Los colectores son los siguientes. Ajá. Le voy a decir, hablo de colectores, porque Moca no es plano. Entonces, el barrio Puerto Rico, como las aguas residuales van de manera gradual, entonces ahí hay que poner un colector para bombearla al sistema sanitario. O sea, hay que en diferentes puntos, me parece que son 7 colectores que tenía contemplado para bombear al sistema. Entonces, esos colectores hay que hacerlo, porque esos barrios, como barrio Milito, barrio el viejo Puerto Rico, Los López, el Pulú, son barrios que están contaminados. Porque ¿sí? Las aguas residuales, ahí el barrio también, ¿sabes cuál barrio? El Calá. ¿Y por qué están contaminados? Porque la gravedad, como pusieron las tuberías de aguas residuales, lo pusieron con niveles que puede llegar al río, ahí donde está la colina. No puede llegar porque no hay gravedad. Porque el barrio está construido por debajo de la posición donde está el colector mayor. El colector mayor está allá en la colina, ¿verdad? Sí. Entonces tiene que estar lo demás a niveles para que vaya por gravedad. Para repetir. ¿Me entiendes? Sí, para poder suplir a los demás sectores. Sí, para que pueda llegar las aguas residuales Sí. a la colina tiene que haber gravedad, porque no bombeada. Las aguas residuales van por gravedad a un sistema. Eso quiere decir entonces que luego de lo que usted me acaba de decir, un proyecto que fue propuesto por ustedes, Sí, claro. por la gestión cuando usted era presidente del Consejo, Sí, así es. y que fue aprobado y desembolsado más adelante, después del 21. En el 21. En el 21, con 43.5 millones de dólares. Millones de dólares. ¿Usted cree que esos 43.5 millones de dólares ya no eso no regresa para atrás? Eso hay que invertirlo aquí en Moca. Bueno, se ha sido ineficiente o negligente con eso. Lo que yo entiendo es que ellos están violando la ley. Si lo están metiendo en otra cosa, están violando la ley. Porque cuando tú tomas un préstamo para unos fines, no puedes tirarlo para otra cosa. Ahora, tú haces un presupuesto de 1,000 millones de pesos para una cosa en una institución. Eso sí, en el presupuesto tú puedes desviar para otro capítulo el dinero, pero no de un préstamo. Un préstamo debe ser destinado para esos fines. Por ejemplo, Planta Catalina. Se tomó un préstamo, sí, pero se hizo Planta Catalina. O sea que esto puede incluso convertirse en un tema judicial si ese dinero... No aparece. Si ese dinero no aparece, claro que sí. Tienen toda la facultad para que los ministerios públicos lo demanden. Ya. Sí. Manuel, estamos en tema y mesa. Tómese un poquito. ¿A usted le gusta el café? ¿A usted le gusta el café? Vea, Manuel. ¿Te ha visto a una parejita ya? Porque caramba, aquí han habido unas declaraciones muy buenas. Está sabroso. Mire esta parejita aquí con unas copas en la mano, que por primera vez usted y yo vamos a ver juntos. Mire, mire, esa es Yanilda. Ay. Y ese es Marley. Esa niña está orgullosa. ¿Qué le parece a usted ese momento que ellos están viviendo? Ay. Feliz. Y yo me siento altamente satisfecho porque también tuve que ver. Pero más que todo, verla feliz a los dos, pues me siento aún mejor.
en ese hogar tan lindo, tan acogedor, que se logró con mucho esfuerzo. Ya. ¿Y qué le parece a usted ese empoderamiento que tiene? Hablemos de Yanilda primero, como que, bueno, han desplazado mucha gente aquí. Yo no quería decir eso. Yo no quiero decirlo, ni mucho menos. No. Quiero opinar con respecto a eso, pero sí, desde muy pequeña yo la vi esa visión de desarrollo, una muchacha como muy madura. Me sorprendía de muchas cosas de ella porque como que me hacía preguntas muy profundas. ¿Ah, sí? Sí, como que yo... Era como adelantadita la muchachita. Entonces yo como que me sorprendía cuando ella me hablaba de cosas que... Ajá. Entonces yo dije, no, pero ven acá, tú todavía no estás... Sí. No, y aparte de que es profesional en otras áreas, por ejemplo, de derecho, sí. Ella también tiene su vena comerciante. Ah, sí, claro. Ella tiene su negocio también. Todavía, ella va siempre, todos los días va a negocios, ya inició con un proyecto propio de negocio que no fue en provisiones como yo, pero realmente una empresa muy bonita, brinda un buen servicio. Sí. Que yo creo que está bien. Tirando para adelante. Vamos a ver esta fotografía finalmente que me tiene Junior acá. Junior está acá con Juan Miguel y siempre nos hacen el favor de ponernos algunas imágenes breves. Por ejemplo, aquí cuando usted va conduciendo en la ciudad a cualquier hora del día y aguaita para allá, como decimos en el campo, ¿qué siente Manuel Comprés? Bueno, alegría, satisfacción, todo lo bueno, porque eso fue un proyecto de mucho esfuerzo. Si hubiera tiempo te dijera desde el inicio, porque qué difícil pero cuénteme algo, que estamos viendo imágenes, cuénteme algo. Yo empecé ahí con un localcito rentado. Oh, mi Dios. Con Bienvenido, que tan solo tenía 13, 14 años. Ay, ya. Y pegando fundita con una vela. Vea. Con una vela para poderle brindar un servicio de lo que yo pensaba que podía ser un supermercado, porque no era un supermercado en sí. Pero yo quería brindarle esa cultura de que vi en otro pueblo, de lo que el pueblo ya Moca estaba exigiendo que era supermercado. En Moca, en ese entonces, yo recuerdo que había un solo supermercado que tampoco era supermercado, pero por lo menos decía supermercado. Sí. Y ahí surgió el nombre de Super Comprés, porque no me atrevía a poner supermercado Comprés. Yo quería poner un supermercado, pero inicié con un colmado, prácticamente un colmado. Grande, un colmado grande que tenía algunos servicios de supermercado. Pero eso me tocó mucho esfuerzo, porque fue con ayuda de mi hermano Paulio, con mi papá, y de todo lo que tuvieron que ver con mi familia, que yo le agradezco infinitamente. Todos mis amigos, Nathaniel Collado. Ajá. Nathaniel Collado fue tú sabes lo que es una persona desprenderse de una gran cantidad de mercancía y decirme que no se la pagara, que se la dejara dentro de un año yo la pagara. Es que usted era una naiboa de hombre. Entonces parece que usted siempre ha quedado bien, ¿eh? Sí. Entonces, finalmente, usted como que se ve reflejado en el sueño que tenía cuando abrió el colmado. Sí. En esta gran empresa en que se ha constituido con el tiempo el Super Comprés. Así es. Y yo me siento muy orgulloso de haberle tenido acá en el programa. Sí. Es decir, que con este aplauso y 15 segundos, usted se despide de la audiencia en Tema y Mesa. Qué bueno haberle tenido. Gracias. Y a la juventud que se inicien proyectos. Que todo con la disposición, entrega, se puede lograr. Con esmero tú te dedicas a un proyecto, aunque sea pequeño, mañana será grande. Gracias. No se diga más. Hemos estado conversando con Manuel Comprés Taveras en Tema y Mesa. Síganos, compartan y nos vemos en la próxima. Primero Dios, lo demás llega, porque definitivamente el que no dejó caer no tiene por qué bajarse. Dígale a Dios, Manuel, así.